La gran tribulación. La gran tribulación es un periodo en donde Dios va a derramar sus juicios sobre la faz de la tierra. Y mucho se ha hablado sobre la gran tribulación, pero muy pocos que sea ajustado a lo que dice la palabra de Dios. En este video vamos a ajustarnos a lo que la palabra de Dios dice. Y creo que para comenzar lo mejor es utilizar las mismas palabras de Jesús para describir la gran tribulación. Dice así. Porque aquellos días serán de tribulación cual nunca ha habido desde el principio de la creación de Dios hasta el tiempo, hasta este tiempo, ni lo habrá. O sea, el Señor Jesucristo está describiendo algo que nunca ha ocurrido, a pesar de todas las horrores y todas las barbaridades que se han cometido sobre la faz de la tierra, a pesar de todos los escenarios que han habido de catástrofes naturales terribles. Nada será comparable con lo que va a pasar durante la gran tribulación. Eso es un periodo de 7 años. Nada será comparable de lo que ha pasado, ni nunca más volverás a ver algo tan terrible como eso. Será un tiempo realmente que donde los juicios de Dios se van a derramar con toda su ira sobre la humanidad, porque durante 2000 años se ha predicado el Evangelio para salvar a las almas, para que la gente se escape de esa gran tribulación, escape de los juicios de Dios y sea salva. Pero la gente, la multitud de la humanidad le ha dado la espalda a Dios. Tomando esta palabra como referencia, hasta ahora muchos han enseñado que la gran tribulación, de esos 7 años de gran tribulación que vienen de una profecía de Daniel que ya vamos a tocar muy por encima, pero tenemos que verla. Se habla que los primeros 3 años y medio de esa gran tribulación va a ser 3 años y medio de paz, de una paz ficticia, de una paz, pero de acuerdo a lo que acabamos de leer, de lo que dijo el mismo Jesucristo, no se entiende. Eso no tiene ninguna relación, no tiene ninguna lógica que vaya a haber dentro de esos 7 años de juicio de Dios, vaya a haber una paz ficticia. Pero, ¿qué llama una paz ficticia a lo que predican eso, lo que enseñan eso? Actualmente, que estamos viviendo en el mundo una paz ficticia, los países se están preparando para la guerra, todo, los presupuestos de guerras de los diferentes países del mundo, lo más importante, se han aumentado y todos están preparándose para una guerra. Entonces, pero no hay guerra. Solamente en algunos focos en algunas partes del mundo. Pero entonces estamos viviendo una paz ficticia. Dios va a usar esos 7 años para traer una paz como la que tenemos ahora. Los impíos no pueden diferenciar qué es una paz ficticia o qué es una paz verdadera. No tiene sentido eso. No enseñemos más que los 3 años y medio primero va a ser una paz ficticia, porque los 7 años de gran tribulación van a comenzar con los primeros 4 sellos del Apocalipsis, que son guerra, hambre, muerte. La tercera parte de la humanidad perecerá va a comenzar con la tercera guerra mundial. Entonces, no se corresponde la paz y la de 3 años y medio, no se corresponde con lo que la Biblia dice, con lo que se está enseñando sobre la gran tribulación. Otras personas dicen, otros enseñan que la gran tribulación va a comenzar con la construcción del tercer templo de Jerusalén, el tercer templo, pero tampoco eso es cierto, porque vamos a ver lo que dice la palabra del Señor en Daniel. En Daniel capítulo 9, versículo 27 dice así: y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio. Esta semana, la profecía de las 70 semanas de Daniel nos revela que después de una secuencia de años, en el año 69, esos 69 años anteriores corresponden a la historia judía de cosas que van a pasar o que pasaron durante el tiempo de la historia judía. Pero él dice que después del año 69, ¿ve? Después del año 69 se quitará la vida al Mesías. Por otra semana, esa profecía dice que después del año 69 se quitará la vida al Mesías, pero más no por sí, será sacrificado, como todos sabemos. Y después de esa semana, por otra semana, por otra semana. Entonces, esa otra semana es lo que se conoce como el Apocalipsis, como las 7 semanas del juicio de Dios, donde la misma gente que destruyó a Jerusalén,
al terminar la semana 69 de esa profecía de Daniel, los mismos príncipes que destruyó a Jerusalén y destruyó el santuario, esa misma gente, ese mismo príncipe vendrá por una semana más a, a confirmar el pacto. Y por esa causa se estipula o se estima que esos 7 años de esa semana que falta, porque son semanas de años, no son semanas de días, esos 7 años son los años de juicio de Dios de la gran tribulación. Entonces el anticristo a la mitad de esta semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿De dónde? Del templo, del tercer templo. Eso quiere decir que cuando comience el Apocalipsis ya el templo estará construido y ya se estarán ofreciendo los sacrificios y se estará ofreciendo la ofrenda en el templo de Dios. Entonces, va a haber, no nos extrañemos que dentro de poco veamos que empieza la construcción del tercer templo. Pero esto es solamente el preludio de la gran tribulación, es solamente un aviso más a la humanidad que Dios le está dando a los que conocen la palabra, que el tiempo está cerca, que ya es inminente la venida de Cristo y antes de la venida de Cristo la aparición del falso profeta y del anticristo. Es sencillamente Dios avisándole a la humanidad. Pero a pesar de todo eso, quizás como cuando hubo la pandemia, al comienzo de la pandemia, las iglesias se llenaron los templos, pero después la gente fue bajando, bajando y ya todo volvió a la normalidad y toda la gente volvió a su pecado y la gente volvió a a sus metas de mundanas y la gente de la iglesia volvió a lo que era antes, ya dejaron la oración y dejaron todo. Es lo mismo que va a pasar. Cuando comienza la construcción del tercer templo, los templos se van a llenar. Igual manera que cuando comenzó la pandemia, los templos se van a llenar y la gente se va a poner fervorosa. Pero cuando vean que el tiempo continúa y que empiezan los sacrificios y que no pasa nada, ya todo se va a ir aflojando, se va a ir aflojando y todo va a continuar igual y los templos van a vaciarse otra vez y la gente va a seguir en su mundo alejado de Dios y ya esa hipocresía de ese momento se va a acabar porque esa es la voluntad de Dios. O sea que es un llamado y solamente los que realmente tengan temor de Dios van a permanecer en ese llamado y van a permanecer en la iglesia y van a ser levantados en el rapto. Porque en el tiempo cuando la gente baje la guardia, en ese momento el Señor va a aparecer como ladrón en la noche en los cielos y va a tocar la trompeta y va a haber la primera resurrección. La iglesia va a ser levantada. Ahora continúa diciendo, esa gente que destruyó a Jerusalén en la semana 69 de esa profecía de Daniel y destruyó el santuario y destruyó todo, va a aparecer y va a confirmar el pacto con muchos. ¿Por qué? Porque esa gente lo que destruyeron a Jerusalén fue el antiguo imperio romano, lo que hicieron eso. Ellos tenían la costumbre de que los países que ellos conquistaban, ellos hacían pactos con esos países y una especie de pacto para que esos países se seguían gobernando prácticamente ellos mismos con ciertas regulaciones de Roma, y se sometían a pagarles impuestos a Roma y a proveerles soldados, pero prácticamente había un pacto en donde ellos tenían una especie de autogobierno. Entonces, eso va a continuar. Ahora los pactos no son iguales, son diferentes. El mercado común europeo es el resurgimiento de ese imperio romano y está haciendo pactos con el mundo entero, pactos comerciales, pactos de protección en la OTAN, pactos de... Entonces, eso va a continuar. El antiguo imperio romano ha surgido con lo que se conoce hoy como la Comunidad Económica Europea, que hasta ahora ha sido una comunidad económica, pero pronto será una comunidad militar. Una comunidad militar con un ejército y con un presidente y con todo un senado, un congreso que es lo que va a regir las normas de esa comunidad. Ahorita hay 27 países, pero va a haber un reacomodo y van a quedar 10 países que son los que van a tener la hegemonía completa dentro de esa comunidad. Entonces, de esta profecía de Daniel vemos que a la mitad de la semana, o sea, a la mitad de los 7 años,
es que el anticristo se va a manifestar como tal. Dice, después con la mucha, dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Entonces, después de los 3 años y medio, de que van a ser 3 años y medio el comienzo de guerra, de peste, de juicio, de cosas que van a pasar. Si hemos visto desastres naturales hasta ahora en la tierra, no es nada con lo que va a venir durante esos 3 años y medio. Va a ser terrible. Va a ser terrible la cantidad de desastres y la cantidad de guerra y la cantidad que va a venir. Pero dentro de eso, al final, a la mitad de los 3 años y medio, el anticristo va a detener la, el continuo sacrificio en el templo de Jerusalén y va a detener las ofrendas y él se va a sentar en ese templo. Ya lo vamos a ver más adelante, se va a sentar en ese templo como si él fuera Dios, como si él es el verdadero Mesías, que él va a decir que el Cristo que vino hace 2000 años atrás no es, ese era un farsante, que él es el verdadero. Él no va a venir como decir que él es aquel Cristo, que él es la venida de la segunda venida de Cristo. Él no va a decir que es la segunda venida de Cristo porque él se va a oponer. Recordemos que su nombre es Anticristo. Y él se va a oponer a todo lo que se llama Dios, a todo, a Cristo, y él va a exigir adoración para él, al nombre de él. Él va a venir en su propio nombre, dice el Señor Jesucristo. Encontramos en Apocalipsis 13, versículo 5, el tiempo en que el anticristo va a tener dominio sobre la faz de la tierra y sobre todas las naciones. Dice así: también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemia. El anticristo va a blasfemar feamente, duramente contra Dios y Dios lo va a herir, dice la palabra de Dios. Dice, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Dios le va a dar autoridad para actuar como anticristo por 42 meses, que vienen siendo 3 años y medio. Entonces, eso nos indica que el anticristo no va a manifestarse como tal al principio, sino al principio él va a ser un estadista, va a ser alguien que se va a apoderar de un gobierno con halagos. El anticristo, como vimos, no va a ser elegido. Eso, tengo un estudio en este canal. Tengo 3 estudios sobre el anticristo parte 1, parte 2 y parte 3, en donde ahí relato de qué manera va a ser elegido, cómo va a aparecer, cómo va a ser. Ahí relato mucho sobre el anticristo, pero ahora vamos a enfocarnos realmente sobre lo que es la gran tribulación. Después encontramos otro texto en Apocalipsis capítulo 11, versículo 2, cuando habla de los dos testigos y dice así. Dice, pero el patio de afuera del templo déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. O sea, aquí no vuelve a hablar de 42 meses en otra parte, donde la ciudad santa de Jerusalén, que ahorita está en manos de Israel, va a caer en manos de los gentiles, en manos del anticristo, y ellos la van a hollar, o sea, la van a contaminar, la van a ensuciar, y el anticristo va a estar en el templo que se va a construir en la explanada en la explanada de las mezquitas. Va a estar allí haciéndose pasar por Dios, diciendo que eres Dios. Entonces, esto es para comprobar de que el anticristo se va a manifestar no al principio de la gran tribulación, sino se va a manifestar como anticristo, como lo que él es, a la mitad de la gran tribulación. En la gran tribulación, todos los juicios que están después del capítulo 4 del libro de Apocalipsis se van a derramar las 7 trompetas, las 7 copas de la ira de Dios y los primeros cuatro sellos. Vamos a hacer un estudio sobre eso. Los primeros 4 sellos nos hablan de la tercera guerra mundial. Esos 4 primeros caballos del Apocalipsis van a salir al unísono, van a salir al mismo tiempo, porque uno es la consecuencia de otro. En el primer sello del Apocalipsis sale el anticristo y después viene y se quita la paz sobre la faz de la tierra y después viene el otro sello que es de hambre y el otro sello que es de muerte. Y entonces todo va a ocurrir al mismo tiempo. No va a esperar que se termine un sello para continuar el otro, sino que un sello es la consecuencia del otro.
Y esa es la tercera guerra mundial. La humanidad en ese tiempo estará costando de 9.000 millones de personas. Van a morir la tercera parte de la humanidad, o sea, 3.000 millones de personas van a morir durante la gran tribulación. Esto es terrible, o sea, nunca, si en la tercera guerra mundial, en la segunda guerra mundial murieron 60 millones, no hay comparación con 3.000 millones que mueran en la tercera guerra mundial. Ahora bien, creo que debemos tener una idea de los terribles juicios que van a venir sobre la faz de la tierra en este periodo de 7 años. Estos juicios no se van a parar. El anticristo va a actuar por su parte y mientras están los 144.000 predicando la palabra del Señor, mientras están después los 144.000 desaparecerán en la primera parte de de los 7 años, o sea, los primeros 3 años y medio van a morir, pero en los otros 3 años y medio, los últimos, donde el anticristo esté en el templo de Jerusalén, entonces van a aparecer los dos testigos, porque así está establecido en el capítulo 11. O sea, la ciudad, lo acabamos de leer, la ciudad de Jerusalén será hollada por los gentiles por 42 meses y la abominación desoladora estará en el templo. Entonces, es realmente, y durante el anticristo va a haber juicio terrible, van a haber grandes olas, dice la palabra de Dios. El mar va a tener tanto ruido que a los hombres van a estar atónitos, asombrados. Vamos a ver algunos juicios. Dice, el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas y no se arrepintieron para dar gloria. Los hombres estarán endurecidos, estarán, serán enemigos de Dios. Los que están la mayoría de los que están en la tierra durante ese tiempo va a ser gente que ha despreciado el evangelio, pero a la sociedad y no quiere nada con Dios y tienen el carácter de lo que dice la Biblia de los hombres de los últimos días. Entonces, aquí ve, ellos sabrán que es Dios que está mandando eso. Y en vez de arrepentirse, en vez de humillarse delante del Señor, no lo harán, sino que blasfemarán. Ahora, Isaías nos aclara lo que va a pasar aquí. En Isaías 30:26 dice así, y la luz de la luna será como la luz del sol, y la luz del sol 7 veces mayor, como la luz de 7 días. El día en que vendare el Señor la herida de su pueblo y curará la llaga que él causó. Isaías 30:26. O sea, el sol va a aumentar su luz. Eso no ha pasado jamás. O sea, tiene que ser esto que corresponde con esta profecía de Apocalipsis. Dice, el sol va a aumentar su calor 7 veces y la luna en la noche será como el sol en el día. Los hombres se quemarán, literalmente se quemarán con el calor que va a existir. Entonces, pero no se van a arrepentir, van a blasfemar. Y podemos imaginar de qué está cuidando Dios a la iglesia y a los que son redimidos en estos tiempos, a los que aceptan a Cristo, de qué nos está librando el Señor de pasar por ese terrible juicio de la gran tribulación. Otro juicio que vendrá durante la gran tribulación es el siguiente. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar y éste se convirtió en sangre como de muerte y murió todo ser vivo que había en el mar. Apocalipsis capítulo 16, versículo 3. El mar se va a descomponer, se va a podrir, va a herir como sangre de muerto. Es terrible, imaginemos la hediondez. No habrá lugar. El mar ocupa más la tres cuartas partes de lo que es la tierra. O sea, hay más espacio con mar que de tierra en este planeta. Imaginemos la hediondez, la podrición. No habrá lugar en la tierra, no habrá montaña, no habrá lugar donde no se sienta la podrición del mar, el mar descompuesto. Todos los animales, las ballenas y todos los animales, los delfines, todos los peces, todo lo que está en el mar estará muerto y hediondo y podrido. Imaginemos este juicio. Es algo que no podemos, por más ejercicio que hagamos, no podemos imaginarlo. Ahora, oigan esto. Esto es terrible. Van a ser soltados del infierno los demonios más terribles. La Biblia dice que los demonios más terribles no están libres. Los demonios más terribles están en prisiones de oscuridad. Pero ahora, en este tiempo de Apocalipsis, van a ser sueltos por 5 meses. Es terrible. Y leemos así.
el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo, y abrió el pozo del abismo, y subió del pozo como el humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire del humo del pozo. Ahora cayó una estrella del cielo. Pero esto no es una estrella común y corriente. Esto es un ángel. ¿Por qué? Porque se le dio una llave. A una estrella que caiga del cielo, a un meteoro que caiga del cielo, no se le va a dar una llave. Tiene que ser un ser inteligente. Y esta estrella dice, el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra. Y se le dio la llave del pozo del abismo y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del pozo, perdón, y del humo salieron langostas sobre la tierra y se le dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra y se le mandó que no dañasen a la hierba de la tierra ni a cosa verde alguna ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en su frente. ¿Quiénes son estos hombres que no tienen que no tienen el sello de Dios en su frente? Los que no tienen a Cristo, los que no tienen perdón, los que no fueron sellados de los 144,000. ¿Quiénes son estos hombres que no tienen el sello de Dios en su frente? Porque los que tenían el sello de Dios en su frente, en un principio fueron levantados porque eran parte de la iglesia. Pero ahora hubieron 144,000 que dice la escritura que fueron sellados en su frente y estos 144,000 no van a ser tocados por estos demonios que son soltados del abismo. Dice que van a dañar a todos los hombres que no tengan el sello de Dios en su frente. O sea que estos 144,000 van a ser protegidos de estos demonios. Y se les dio que no matasen, sino que los atormentasen 5 meses, y su tormento será como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Apocalipsis capítulo 9, versículo 1 al 6. Los hombres buscarán la muerte, estarán atormentados por estos demonios por 5 meses. Se zumbarán de los edificios buscando la muerte, tratarán de suicidarse, pero la muerte huirá de ellos. No se van a poder morir, van a estar con los huesos fracturados. Podemos imaginarlo, que pueden estar con los huesos fracturados, con el cráneo abierto, disparados, se van a disparar, pero no van a morir. Porque Dios le va a prohibir que escapen de eso. Porque la ira, entendamos, la ira de Dios es amor, pero Dios también es fuego consumidor. Y Dios tiene que castigar a la humanidad por su terrible rebeldía, por su terrible violencia contra los hijos de Dios. ¿Cuántos hombres de Dios han muerto y Dios no ha hecho nada esperando el día del juicio, esperando que se arrepientan aún de sus crímenes? Pero no se arrepintieron, aunque vieron todas las cosas, aunque vieron construirse el tercer templo y vieron que el juicio estaba cerca, no se arrepintieron, siguieron en su maldad, en su pecado, en su homosexualismo, en su sodomía y no temieron a Dios. Esto es a grosso modo lo que sería, lo que va a ser con toda certeza la gran tribulación. Tenemos que aferrarnos ahora a lo que es la palabra de Dios, porque la gran tribulación será algo terrible que no hay manera de que alguien pueda imaginar lo terrible de los juicios que vienen. Cristo viene pronto. Dios te bendiga y Dios te guarde.